Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué sabemos de? Hoy hablaremos sobre los leones. El león es un felino de gran tamaño y uno de los animales salvajes más conocidos y temidos por la humanidad. Los primeros rastros del género Panthera datan de hace millones de años. Los parientes más cercanos del león son las otras especies del género Panthera, el tigre, el jaguar y el leopardo. El tigre fue la primera especie en separarse del resto. Luego fue el jaguar quien se separó y el león y el leopardo fueron los últimos en separarse y surgir como los conocemos hoy en África. En Europa apareció el león primitivo de las cavernas. Este león evolucionó al posterior león de las cavernas. Actualmente al puma se le conoce como el león americano, pero en realidad los leones se expandieron por América hace miles de años y evolucionaron para convertirse en los verdaderos leones americanos. Los leones se extinguieron del norte de Eurasia y América a finales de la última glaciación hace 10.000 o 12.000 años, pudiendo ser víctimas de la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Antes de eso, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido después de los humanos. Como todos los felinos, los leones son cuadrúpedos y mamíferos. Son junto a los tigres los felinos más grandes que existen y poseen una cola larga, un pelaje corto y amarillento, así como una rubia y oscura melena alrededor del cuello en el caso de los machos. La presencia, ausencia, color y tamaño de la melena están asociadas con las condiciones genéticas, madurez sexual, el clima y la producción de testosterona. Como regla general, cuanto más oscura y densa sea la melena, más sano es el león. Las leonas prefieren aparearse con leones que tengan melenas gruesas y oscuras. Muchas leonas tienen una especie de collar y se diferencia de la melena del león ya que se encuentra a la altura de la mandíbula. Los pelos son mucho más cortos, a menudo no son perceptibles mientras la melena se extiende por encima de las orejas, a menudo cubriéndolas completamente. La melena del león hace que éste parezca más grande y puede llegar a causar intimidación tanto a otros leones como a otras especies. Tanto la melena como la acumulación de pelos en el extremo de la cola son rasgos únicos entre los felinos que posee el león, así como el dimorfismo sexual evidente, es decir, que los machos y las hembras tienen un aspecto notablemente distinto, cosa que no ocurre con otros félidos, como por ejemplo los tigres, leopardos o gatos, que tienen el mismo aspecto tanto machos como hembras. Los leones dedican unas 20 horas diarias al descanso e inactividad, aunque pueden ser activos a cualquier hora. De dieta exclusivamente carnívora, sus presas predilectas suelen ser mamíferos grandes como ñus, búfalos, cebras, jabalíes e incluso focas, leones marinos, flamencos y aves marinas, como es el caso de los leones de la costa de Namibia, que por falta de sus presas terrestres ordinarias han adoptado una dieta basada principalmente en animales marinos. Los leones pueden llegar a ser carroñeros de cierta forma, ya que en ocasiones les roban la comida a las hienas manchadas, a los leopardos y a los guepardos. Las leonas necesitan comer unos 5 kilos de carne por día y los leones comen alrededor de unos 7 kilos de carne por día. Los leones no son muy propensos a la antropofagia, pero siempre es posible que ataquen a seres humanos si el león está muy hambriento, así que no es tan inusual que ocurra, como sucedió con los llamados devoradores de hombres de Tsavo, un par de leones que mataron 35 trabajadores que participaban en la construcción de la línea ferroviaria entre Kenia y Uganda, en Tsavo, Kenia. Los leones son criaturas que suelen vivir en manada. Todas las leonas de una manada están emparentadas. Los varones jóvenes abandonan el grupo o son expulsados y establecen su propia manada. Los leones actualmente habitan en las sabanas africanas y en una zona muy reducida del noreste de la India. Se han documentado ejemplares muertos en su hábitat natural que pesaban más de 300 kilos. Los leones en cautiverio suelen ser mayores que los leones salvajes. La última observación de un león vivo en Irán se produjo en 1941, aunque en 1944 se encontró el cadáver de una leona en la orilla del río Karun. Actualmente los pocos leones asiáticos que quedan se pueden encontrar en el Parque Nacional Bosque de Gir y sus alrededores en el noreste de la India. Aunque sabemos que los leones son los felinos más sociables porque conforman manadas, esto no siempre es así, ya que también existen leones que tienen un estilo de vida nómada, los cuales
Se mueven por grandes territorios, bien sean solos o en parejas. Las parejas suelen ser entre machos emparentados. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida, ya que comienzan estando en una manada y a cierta edad, 2 o 3 años, son expulsados y deben intentar hacerse con una manada propia. Algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se convierte en nómada tiene muchas dificultades a la hora de unirse a un nuevo grupo, ya que las hembras de un grupo están emparentadas y rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras no emparentadas de unirse a su grupo familiar. La hembra da luz entre 1 y 4 crías en una madriguera, habitualmente separadas del resto de la manada. Las hembras frecuentemente cazan por sí solas, mientras las crías todavía están indefensas, permaneciendo relativamente cerca de la madriguera. La leona mueve a las crías a un nuevo lugar numerosas veces. Esto lo hace para impedir que su olor se acumule en el mismo sitio y así evitar posibles depredadores. En general, la madre se reintegra al grupo cuando sus crías tienen entre 6 y 8 semanas. Si una leona da a luz una camada de cachorros un par de meses después que las demás leonas, entonces las crías más jóvenes encontrarán dificultades para alimentarse, ya que suelen ser dominadas por las mayores porque las hembras de la manada cooperan en el amamantamiento de los cachorros, y los cachorros más grandes tienen ventajas sobre los más pequeños, por lo tanto la muerte de hambre es más común entre las crías más jóvenes. Los cachorros también corren otros peligros como ser cazados por los chacales, leopardos, serpientes e incluso los búfalos, los cuales si perciben el olor de las crías de león inician una estampida hacia la madriguera, haciendo todo lo posible por pisotear a las crías mientras mantienen a raya a la leona. Además, cuando un nuevo macho desbanca al anterior macho de la manada, frecuentemente mata a las crías menores de 2 años. Hasta el 80% de los cachorros mueren antes de llegar a los 2 años. Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, ya que son más pequeñas, veloces y ágiles, además de no poseer la voluminosa y visible melena que causa exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Los machos de un grupo no suelen participar en la caza, excepto cuando se trata de presas grandes como jirafas y búfalos. Los leones y las hienas manchadas se alimentan de las mismas presas, de forma que compiten directamente entre ellas. Frecuentemente luchan entre sí y se roban las presas. El conflicto entre las dos especies va más allá de los combates por el alimento. Entre los animales, los límites territoriales con otras especies son usualmente ignorados. Estos animales son una excepción, marcan límites entre ellos igual que lo harían con miembros de su propia especie. Los leones han sido captados matando hienas sin comérselas. A su vez, las hienas sitian a las leonas para robarles sus crías. Tampoco se llevan muy bien con los guepardos ni con los leopardos. Les roban sus presas y matan a sus cachorros, e incluso a los adultos cuando tienen la oportunidad. Los guepardos evitan la competencia cazando en diferentes momentos del día, y los leopardos pueden trepar árboles donde mantienen a salvo a sus crías y su caza. Aunque en ocasiones las leonas consiguen subir al árbol para robar la comida, también los leones dominan a los perros salvajes africanos, no solo robándole la caza, sino también matándolos. Otro depredador que puede amenazar al león es el cocodrilo del Nilo. Cualquiera de los dos puede perder presas o carroña frente al otro. Se conocen casos de leones que han matado cocodrilos que se adentran en tierra y viceversa cuando es el león quien entra en las aguas donde viven los reptiles. Existen unos leones de color blanco. Estos leones poseen una variedad de color leucística que provoca una coloración de la piel más pálida. El leucismo se diferencia del albinismo ya que los animales mantienen el color de sus ojos normal y no son especialmente sensibles al sol. Este fenómeno es el inverso al melanismo, el cual es el causante de la coloración de las panteras negras. La confirmación de la existencia de los leones blancos llegó a finales del siglo XX. Durante siglos se había creído que la existencia del león blanco no era más que una leyenda.
Existen los leones híbridos como el ligre, que es el cruce entre un león macho y una tigresa. Su aspecto se asemeja al de un león o una leona gigante con rayas difuminadas en su pelaje, heredadas de la tigresa. Sus cachorros nacen estériles y son comúnmente usados en espectáculos como circos, pues es el felino más grande que existe. El tigón es el cruce de un tigre macho y una leona. Este cruce se lleva a cabo de modo artificial en cautiverio, dado que en la naturaleza ambos animales no conviven en el mismo espacio. Se asemeja a un tigre por las rayas en su pelaje con cabeza de leona. Cuenta con dobles genes inhibidores de crecimiento, los cuales heredan de ambos progenitores, ya que se transmite por vía paterna en el caso de los tigres y materna en el caso de las leonas. A pesar de que heredan genes inhibidores de crecimiento, en ningún momento desarrollan enanismo. El jagleón es el resultado del cruce de un jaguar macho y una leona, lo que provee de un físico espectacular. El leopón es el cruce entre el leopardo macho y una leona. Tiene la gran cabeza del león conservando la melena y el cuerpo esbelto de un leopardo. El león es un símbolo para la humanidad, apareciendo en culturas de Europa, Asia y África. Las representaciones más antiguas de leones se remontan a hace 32.000 años en Europa. Las culturas antiguas reconocían y admiraban las estrategias de caza utilizadas por las leonas. Tanto es así que en el antiguo Egipto se les veneraba. Y en la legendaria ciudad de Babilonia, el león fue el símbolo prominente tanto en los periodos paleobabilónico como en el neobabilónico. Heródoto escribió que los leones eran muy comunes en Grecia hacia el 480 ante nuestra era, los cuales atacaron a los camellos de equipaje del rey persa Jerjes durante su marcha sobre el país. Aristóteles los consideraba raros hacia el año 320 ante nuestra era y en el 100 ante nuestra era ya habían sido exterminados de la región. Se han tenido leones en cautiverio desde hace muchos siglos. Los reyes asirios ya criaban estos animales por allá en los años 1000 antes de nuestra era, y se dice que a Alejandro Magno le obsequiaron leones domesticados en el norte de la India. Posteriormente, los emperadores romanos criaban leones para que participaran en combates contra gladiadores. La doma de leones es la práctica de domar leones por entretenimiento. El término es también utilizado para referirse a la doma y exhibición de felinos como tigres, leopardos y pumas. La silla del domador de leones, actualmente tan icónica, fue utilizada por primera vez posiblemente por este estadounidense. El león es un símbolo popular de la realeza, también conocido como el rey de la selva. Los romanos fueron los primeros en referirse a ellos como Rex Silvan o rey del bosque. Lo más probable es que los antiguos se referían al león del Atlas, o también conocido como el león de Berberia, que vivía en los bosques de la cordillera del Atlas, en los actuales Argelia, Marruecos y Túnez. Esta subespecie de espesa melena negra es la mayor que ha existido nunca. Los emperadores romanos los usaron en espectáculos circenses con gladiadores y cristianos. Por desgracia, la cacería masiva llevaron a su extinción en estado salvaje a comienzos del siglo XX. El último avistamiento confirmado es una fotografía tomada desde el aire en 1925. Hoy se conservan algunos ejemplares en varios zoológicos del mundo, pero hay dudas sobre su naturaleza genética. En la mitología, el gran héroe conocido como Hércules por los romanos y Heracles por los griegos, en su famoso 12 trabajo, el primero consistía en que debía encargarse de matar al poderoso león de Nemea, el cual era virtualmente indestructible. Su piel era tan dura que ningún arma podía atravesarla y su rugido helaba la sangre del más valiente. Los grifos son criaturas mitológicas cuyos cuerpos consisten en una combinación entre la reina de los cielos, el águila, en la parte frontal, y el rey de las bestias, el león. Los antiguos decían que eran más grandes que 8 leones juntos. La esfinge es otra bestia mitológica con partes de león y presentes en culturas como la egipcia y la griega. El león fue el emblema de la tribu de Judá, y para la tradición judía como para la cristiana, el león de Judá representa la figura del Mesías, y específicamente la religión cristiana utiliza el león de Judá para representar a Jesús de Nazaret.
San Marco, el evangelista del Nuevo Testamento, está representado simbólicamente con un león alado, el cual sujeta con las patas delanteras un libro, y el león de San Marco es el símbolo tradicional de la ciudad de Venecia. En Asia, la figura central de la bandera de Sri Lanka es un león portador de una espada. El nombre de la ciudad-estado de Singapur significa ciudad león y en su escudo nacional se encuentra un león y un tigre. Los leones llegaron a ser populares en el arte chino, conocidos como leones de Fu o leones de Buda. Fueron introducidos a la cultura por medio del budismo como defensores de la ley y protectores. Como los leones no son un animal nativo de China, las representaciones no eran muy realistas que digamos, ya que sus cuerpos eran pequeños y sus melenas eran rizadas. Los leones aparecen en banderas o escudos de monarquías europeas, como en el caso de los reyes daneses, noruegos, suecos, españoles, ingleses y escoceses. Pero en América también está presente el león, como en el escudo de la ciudad de Caracas o en nombres de algunas ciudades y provincias en México y Nicaragua. El león fue el sobrenombre de varios gobernantes medievales con reputación de ser muy valientes, como por ejemplo Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, Enrique el León, duque de Sajonia, y Roberto III de Flandes, llamado el León de Flandes. Este magnífico animal ha sido adoptado por el ser humano en sus diferentes culturas a través de la historia, como representación de fuerza, valentía y poder. Como ya sabemos, está presente en diferentes banderas, escudos y nombres de ciudades alrededor del mundo, así como se ha usado como apodo a diferentes figuras históricas y religiosas. También aparecen en logotipos de empresas como esta empresa de automóviles o en el famoso estudio NGN. También los podemos encontrar en el deporte. En el fútbol hay selecciones nacionales que son conocidas como los Leones, como es el caso de Marruecos, los Leones del Atlas, Senegal, los Leones de Teranga y Camerún, conocidos como los Leones Indomables. La selección de Bulgaria es conocida simplemente como los Leones. Por cierto, el escudo de armas de la República de Bulgaria también cuenta con leones. En Irak, la selección es conocida como los Leones de Mesopotamia. Singapur, al igual que Bulgaria, su seudónimo es simplemente los Leones. Y la selección inglesa también tiene que ver con leones, ya que uno de sus apodos es el de los Tres Leones. Asimismo, la Premier League, la liga de fútbol más importante en este país, tiene al león en su logo. Y en esta liga se encuentran equipos como el Chelsea y el Aston Villa, conocidos como los Leones Azules y los Leones respectivamente. En España tenemos al Athletic Club, que son llamados los Leones de San Mamés, y en Colombia está el club de Itagüí Leones. En Turquía está el Club Deportivo Galatasaray, los cuales también son conocidos como los Leones del Galatasaray. La selección de fútbol de Países Bajos, también conocida como Holanda, lleva en su escudo o logo la figura del león. Por cierto, esta selección es conocida como el campeón sin corona, pero creo que este año 2022 en el Mundial de Qatar por fin se logrará alzar con un campeonato del mundo. Y en México está el Club León de la ciudad de León. En el fútbol americano los Leones también tienen representantes, con los Detroit Lions. En el béisbol los Leones son muy populares. Están los Leones del Seibu o Saitama Seibu Lions en Japón, los Leones del Caracas en Venezuela, a los Leones del Escogido en República Dominicana, los Leones de Montería, o mejor dicho, Leones de Santa Marta, porque se mudaron de ciudad, en Colombia, a los Leones de Yucatán en México, los Leones de León en Nicaragua y los Leones de Ponce en Puerto Rico. Pero estos Leones de Ponce también juegan al básquet en la Isla del Encanto. Y los Uni-Lions o los Uni-President son un equipo de béisbol de Taiwán. Y como último dato, les diré que el león aparece en los billetes de 50 rands en Sudáfrica. Y Aslan es la palabra turca para referirse al león.
Y así es exactamente como se llama el imponente león de las Crónicas de Narnia. Y ahora los dejo con algunos famosos leones de películas y series. Gracias por ver el video.